Buenos días, muchas gracias a LASA por aceptar nuestra participación en este congreso. Esta presentación pertenece al panel Ser Territoriales, Emplazamientos y Aportes desde la Cultura Latinoamericana para el Debate Medioambiental y el Futuro Sostenible de la Región. El título de mi ponencia es Futuros tóxicos, realidades alternativas en la narrativa latinoamericana del siglo XXI, el caso Agustina Basterrica, Rita Indiana y Fernanda Trías. Me voy a permitir leer unas palabras en pos de la brevedad. ¿Y quién te dice que los desechos no somos nosotros?, pregunta la narradora de Mugre Rosa mientras revive el día en que por primera vez apareció la niebla y el puerto se convirtió en pantano. El día en que el mar vomitó a los peces, cuando las playas comenzaron a estar prohibidas y las cintas de zona de exclusión anunciaron la enfermedad y la contaminación. Todo se pudría, también nosotros, apunta de nuevo y algo se resiente. No en la narración, sino en quien lee y sabe que la autora nos obliga a repensar nuestro lugar en el mundo. Cuando la cuarta novela de Fernanda Trías apareció, ese mundo, el nuestro, buscaba reconfigurarse. Un virus pasó de animal a humano y nos obligó al encierro, a esconder el rostro detrás de máscaras. Y mientras algunos titulares en los medios de comunicación especularon con el fin de una era, otros anunciaron a Mugre Rosa como la novela que predijo la pandemia. Sin embargo, antes de Trías, otros narradores también traducían la jerga científica en experiencia y emoción para advertirnos de un futuro posible, pandémico y apocalíptico. Solo que ahora el futuro es hoy, y como aseguró el escritor y crítico español Jorge Carrión en Twitter, la ficción distópica es la nueva realidad. Porque en un escenario como la América Latina, donde la destrucción medioambiental se acelera a ritmos insospechados, atomizado por la polarización a gran escala y la desigualdad económico-social, los escritores del siglo XXI intervienen en la discusión actual desde cosmovisiones ecofeministas, naturalistas, para proyectar distopías, desastres ambientales, la desertificación de los suelos, pandemias, políticas desacertadas de gobierno, el desarrollo tecnológico y la manipulación cada vez más violenta de los recursos. La región está encontrando en su literatura los futuros que sus políticos no son incapaces de imaginar. Eso aseguró también Jorge Carrión en un texto publicado en el diario estadounidense The New York Times en junio de 2021. De manera que Trías no llegó a predecir la catástrofe sanitaria de inicios de siglo. Eso sí, ahora su historia suena familiar y el lector común quizás comenzó a ver aquel mundo, el nuestro, a través de otro prisma, esta vez menos luminoso. La terrible coincidencia, no obstante, no demerita la obra de esta autora uruguaya. Al contrario, la pone a dialogar de manera más certera con su presente y con otras obras que tienen el ser humano como principal agente geológico del cambio climático. La conversación entonces adquiere nuevos matices. Si en el contexto de esta investigación Mugre Rosa viene a contarnos de una epidemia en forma de viento rojo que azota a una ciudad portuaria, otras dos novelas contemporáneas publicadas en 2015 y 2017, escritas también por mujeres, vuelven sobre el impacto del ser humano en el planeta y avisoran futuros tóxicos, realidades alternativas para abrir el debate sobre un presente en crisis. Hay algo que habla de la lectura de la locura del mundo, una locura que puede ser sonriente, despiadada, aunque todos estén serios. Se lee en Cadáver Exquisito de la argentina Agustina Basterrica, una novela de las más brutales que se han escrito en los últimos tiempos, cuya trama gira en torno a la aparición de un virus letal en los animales que impide el consumo de carne y legaliza así el canibalismo. Dentro de unos años, cuando los que ya llegamos a verlo hayamos desaparecido, la gente hablará del mar lleno de peces como si fuera de unicornios. Dice Rita Indiana en La Mucama Domíncule, donde cohabita la santería afrocaribeña, lo queer, la fusión entre el arte contemporáneo y la cultura de masas en un escenario signado por el desastre medioambiental que desencadena el almacenamiento de armas nucleares en el Caribe dominicano. Hay algo ahí, desde la particularidad de estas tres historias, que habla de las verdades perdurables de la condición humana y de cómo las escritoras en cuestión vuelcan la creatividad en un problema apremiante a pesar de la negativa colectiva a ver la realidad.
Pero antes de pasar a un análisis más profundo de estos textos, hagamos un esbozo de algunos antecedentes. En el año 2011, el escritor Dan Bloom acuñó un término que se hizo viral dentro de la comunidad crítica. Definió un subgénero de la ciencia ficción que reunía obras literarias y cinematográficas relacionadas con el cambio climático, una suerte de despertador de la conciencia humana a través de la narración. El concepto de ficciones climáticas, como lo llamó el activista, empezó a sonar y en los estudios americanos comenzaron a aparecer investigaciones comparativas bajo esa sombrilla. Sin embargo, si bien el término apareció a inicios de la segunda década del tercer milenio, las narraciones climáticas, incluso las aproximaciones ecocríticas a estas obras, no son nada nuevo bajo el sol. En América Latina, en este caso, existe una emergente disciplina ecocrítica que hasta el día de hoy se encuentra en construcción, mientras los antecedentes narrativos reúnen una proliferante hornada de autores que van desde Cristina Rivera Garza, Lina Meruane, Ramiro Sanchís, Samantha Schweblin, Juan Cárdenas, Liliana Colanzi, hasta un largo etcétera. Escritores que se han propuesto narrar el antropoceno en Latinoamérica. Pero ¿cómo narrar el antropoceno en una región emisora de recursos naturales, signada por el extractivismo y su impacto desigual en las poblaciones, en un área donde el crecimiento económico tiene un costo ecológico, mientras que ser ecológico apunta al riesgo económico? En ese escenario uróboro, las ficciones contemporáneas latinoamericanas encuentran la savia para remodelar no solo los peligros de una región en crisis, sino también mostrarnos nuestros mayores miedos. Ahora bien, el concepto de ficciones climáticas ha encontrado también algunos detractores, quienes han alegado que las etiquetas son reductivas o simplistas, y ciertamente lo son. Muchos aseguran, por ejemplo, que los escritores de ciencia ficción siempre han estado involucrados en el debate sobre el cambio climático, y ciertamente lo han estado. Entonces, ¿por qué hablar de un subgénero? ¿Por qué crear un nuevo término? Sin pretender ir más lejos en este debate, porque supondría además otros análisis y momentos, para responder a esas preguntas me quedo con la definición sobre las ficciones climáticas que ofrece el escocés Roger Glass, quien dice: a diferencia de la ciencia ficción, la escritura de las ficciones climáticas proviene, ante todo, de un lugar de advertencia más que de descubrimiento. No hay naves espaciales flotando en el cielo, no hay relojes marcando las 13. Por el contrario, muchos de los horrores descritos parecen extrañamente familiares. A ello añadiría, además, que si algo distingue a las ficciones climáticas de la ciencia ficción en general, es precisamente el espacio en que éstas suceden, la Tierra, quedando fuera entonces esas narrativas cuyo centro de operaciones se emplazan en otros planetas o galaxias. En estas ficciones climáticas es fácil reconocer los territorios donde se enclavan sus relatos, aunque los autores no hagan explícita la ubicación. En Mugre Rosa, por ejemplo, todo parece indicar que la acción ocurre en Montevideo, sobre todo si tenemos en cuenta el origen de la autora y la constante mención a la prolongada avenida conocida por Rambla que bordea la costa del Río de la Plata en la ciudad uruguaya. En La Mucama, sin embargo, los personajes recorren diferentes escenarios reales y nombrados de la República Dominicana, incluso en Cuba, en tanto se sumergen en las sustancias químicas que penetran la trama, el racismo, la homofobia, el narcotráfico, la prostitución, la corrupción política, la contaminación ambiental. Mientras, en Cadáver Exquisito resulta más difícil establecer alguna analogía con el espacio real. Sabemos, eso sí, que se desarrolla entre la ciudad y el campo y, si hacemos ciertas deducciones, podríamos hablar entonces de la Argentina como escenario posible. Pero recordemos un momento la sinopsis de esta novela de Basterrica. Ante la imposibilidad de comer carne animal, el ser humano decide comerse a sí mismo. Después de todo, la carne es carne, no importa de dónde venga. Y en esa purga de quién come y quién es comido, la humanidad encuentra entonces una solución a otro conflicto, la sobrepoblación. Pero si somos lo que comemos, ¿qué somos entonces? Argentina, país de origen de Basterrica, es uno de los mayores consumidores mundiales de carne vacuna por habitante. A su vez, es el quinto productor y el cuarto exportador mundial de carne vacuna. La autora bonaerense entonces no solo está presentándonos un futuro tóxico para el ser humano, sino que además cuestiona el presente de la industria alimenticia argentina, donde la producción de carne es una de las más rentables. Cuestiona también la violencia ecológica contra los animales, así como la trata de personas y la esclavitud moderna. Canibalismo simbólico al fin.
porque más que para proyectar un futuro tóxico, estas ficciones climáticas presentan realidades alternativas a un presente o futuro inmediato, utilizando aquellos insumos narrativos que les ofrece precisamente nuestra realidad. Si Basterrica retrata la barbarie de toda una industria, Rita Indiana, por su parte, se alimenta de aquellos recursos que le brinda la República Dominicana de hoy, donde el odio al haitiano sigue tan vigente y donde la conservación de los arrecifes de coral y la protección del mar están cuando menos en duda. Nuevamente la realidad puesta a la disposición de la ficción, porque para anticipar la catástrofe, estas novelas habitan un no lugar que incluso desterritorializado es el nuestro. Cuando Fernanda Trías escribe su ecodistopía y anticipa en Mugre Rosa el confinamiento y los toques de queda, también o sobre todo reconfigura la relación de pertenencia y privilegio que han tenido los montevideanos con sus ríos o la relación de los habitantes con la ciudad, así como la explotación sistémica del hombre sobre los animales. A la idea del fin se unen también los silencios, la sensación de extranjería y nostalgia, los recuerdos de un pasado que todavía no ha quedado atrás y de un presente que aniquila, por así decirlo, la posibilidad del futuro. Y es precisamente a partir de esos recuerdos que la autora uruguaya reconstruye la historia de Mugre Rosa, se los presta a la narradora y radicaliza esa idea del encierro que alguna vez ella, la autora, sintió durante sus primeros años de vida en dictadura. Ahora Trías no vive en la ciudad donde nació. Escogió Bogotá para radicarse en el mundo y desde esa lejanía escribe, porque el recuerdo, y cito, también es un residuo reciclable. Es entonces en ese ejercicio de la memoria que plantea Trías donde aparecen también otras dimensiones de la territorialidad en estas ficciones climáticas. La territorialidad no solo vista como el espacio físico o ambiental, sino también como identidad cultural. Estamos hablando entonces de otros territorios en disputa, como la memoria, el cuerpo, el lenguaje, etc. Territorios también que necesitan ser salvados. Rita Indiana convierte su novela en un juego de espejos, en un constante ir y venir narrativo de varias líneas temporales que se bifurcan entre el siglo XVII de corsarios, pasando por las postrimerías de los 90 e inicios de los 2000, e insistiendo en un legado de Rafael Trujillo y Joaquín Balaguer, como lanzando alertas para no olvidar. Los cuerpos en las tres novelas son cuerpos mutantes. Algunos se transforman en objeto de estudio, otros en lo que siempre debieron ser o en alimento para otros cuerpos. Ahí están los parches en la piel de quienes se exponen al viento rojo, el cambio de sexo de Alcides como un resquicio para explorar las identidades de género, los lotes de carne en los criaderos o la modificación genética en humanos. Todo ello plantea también un cambio sociocultural y vuelve nuevamente sobre la idea de la exclusión. Una exclusión que se acrecienta en regiones pobres y desiguales como Latinoamérica, algo que estas ficciones también tienen en cuenta al explorar cómo el cambio climático pesa más sobre quienes sufren la discriminación. Pero lo que hace verdaderamente extraordinaria a estas novelas, además de la sensibilidad ecológica notable en el discurso de sus autoras, es el uso de un lenguaje de resistencia, a veces poético en el caso de Fernanda Trías, otras veces despiadado y brutal en Basterrica y otras veces degenerado, queer y flemático como en Rita Indiana. Un lenguaje de resistencia que planta cara al discurso oficial, a la gestión de los gobiernos y se pone a disposición de una conciencia crítica y colectiva. Porque, como asegura Jorge Carrión, tras un canon que desde Juan Rulfo o Gabriel García Márquez hasta Roberto Bolaño o Elena Poniatowska exploró sobre todo el pasado o el presente, han llegado nuevas generaciones que en sus intereses incluyen también el porvenir. A lo que yo añadiría son esas nuevas generaciones donde sin dudas podemos inscribir a Trías, Basterrica y Rita Indiana, las que desdibujan los límites de la novela moderna al imaginar formas disidentes de narrarnos lo que pareciera improbable, pero que es real más que nunca. Muchas gracias.